Bienvenidos sean todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 48 del seminario Repensar la Cultura Financiera. El día de hoy vamos a dialogar con nuestra invitada, la licenciada Verónica Porte Petit Anduaga, alrededor del tema Resultados en Educación Financiera Citibanamex. Reinicio. Vamos a estar con la licenciada Verónica Porte Petit Anduaga y vamos a comentar con ella acerca del tema Resultados de Educación Financiera Citibanamex a 12 años. Verónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a dialogar con nuestros participantes el día de hoy. Al contrario, María Reina, la verdad es un gusto para nosotros colaborar siempre con el Instituto Politécnico y pues encantado de tener esta charla contigo. Muchas gracias, Vero. Bueno, antes de dar paso al diálogo, vamos a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Verónica Porte Petit Anduaga es directora operativa en Educación Financiera Banamex, en un área de Banamex que nació en noviembre de 2004 y lanzó el programa Saber Cuenta, cuya misión es impulsar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de todos los sectores socioeconómicos, fomentando una cultura financiera que les permita tomar decisiones más conscientes, responsables y comprometidas. El programa es respaldado por el equipo de educadores, sociólogos, psicólogos y comunicadores que han diseñado, instrumentado, implementado y evaluado programas educativos que están a disposición de millones de personas de todas las edades. Bien. Queremos invitar a los profesores y a los estudiantes participantes del seminario Repensar la Cultura Financiera a que interactúen con nosotros, preparen sus preguntas que pueden hacer llegar a través del foro, por teléfono o también por videoconferencia. Y bueno, vamos a comenzar nuestro diálogo con la licenciada Verónica Porte Petit. Verónica, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Es un gusto tenerte otra vez porque tú nos has acompañado en diversas ocasiones ya en varios ciclos de los seminarios y estamos muy contentos de que nuevamente volvamos a encontrarnos. Y sobre todo saber que el trabajo que ustedes están realizando para la sociedad es un trabajo que está teniendo impacto, que en un momento determinado se refleja en la economía de las personas y que también la educación tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? La educación formal a la que nosotros pertenecemos, pues tenemos la intención de incidir en el currículo actual que se maneja actualmente en el Instituto Politécnico Nacional para coadyuvar a las acciones que ustedes están llevando a cabo. Y entonces, bueno, yo quisiera voy a hacer un poquito de recuento. Han pasado ya 12 años desde que Banamex y la UNAM unieran sus esfuerzos para realizar una primera investigación sobre el nivel de cultura financiera entre jóvenes de 15 a 29 años. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el propósito de la investigación y si los resultados aportados tienen indicadores para medir lo que la propia investigación planteaba en sus objetivos? Sí, por supuesto, Reina. Yo creo que fue un esfuerzo importante y creo que es algo que podemos compartir, que siempre antes de desarrollar algún programa, alguna estrategia educativa, es muy importante tener bases sólidas, una plataforma centrada en la investigación que nos permita identificar las necesidades reales de los diferentes segmentos de la población. Yo creo que el momento que estamos viviendo históricamente no nos permite hacer programas desde el escritorio, desde lo que nosotros creemos qué es la realidad del otro, sino realmente darnos a la tarea de acercarnos y establecer un diálogo que nos permita tener cuenta de qué es lo que está viviendo, cuál es su contexto, cuáles son sus necesidades. Lo que nosotros buscamos con este estudio fue precisamente eso, entender cuáles eran los retos, las fortalezas y las oportunidades que tenían los jóvenes en nuestro país. Como tú sabes, tenemos un bono demográfico que hay que aprovechar y que sin duda alguna del que entendemos muy poco.
quienes nos dedicamos a la educación, de pronto vemos cómo abundan los programas de niñas y niños y de adultos, y de pronto el segmento de jóvenes se vuelve un segmento desprotegido o menos atendido por las mismas dificultades o los retos que este segmento nos representa. Entonces buscamos entender cuáles eran sus aspiraciones. Nos dimos cuenta que las 3 principales aspiraciones de los jóvenes para los próximos 10 años era el tener una casa, el poder concluir sus estudios o poder iniciar un negocio. Y nos dimos cuenta que sus comportamientos financieros, la forma en la que administran sus recursos, generan sus ingresos, no necesariamente son compatibles con estas aspiraciones. Nos damos cuenta que hay una muy poca planeación, que no corresponde, no hay un establecimiento de metas claros que les permita que estas metas a las que ellos aspiran puedan tener un curso, un trayecto para el logro de esos objetivos y de esas metas. Entonces vemos que hay una escasa planeación. La mayoría, más de la mitad de la población juvenil no hace una distribución de sus gastos previamente. Vemos también que aunque sí hay un ahorro de manera regular en la mayoría del segmento de jóvenes, en más de la mitad, son muy pocos los que depositan sus recursos en una institución financiera formal, y esto pues también tiene sus implicaciones en cuanto a la posibilidad que tienen de incrementar ese recurso. Vemos que hay un escaso uso del crédito, lo cual tiene su lado positivo y también su lado negativo. Su lado positivo en cuanto a no queremos que una población que se está incluyendo financieramente recurra al crédito como una primera alternativa. Sin embargo, vemos que el uso que hacen del crédito, más del 70% recurre a los créditos personales, al uso de las tarjetas de crédito para el consumo, más que a un crédito hipotecario que es del 2% o un crédito para un auto que es del 4%. Entonces vemos que dentro de su acercamiento al crédito hay riesgos importantes a considerar, y tenemos que fortalecer el que cuando su acercamiento al crédito comience puedan cuidar su historial crediticio y además puedan enfocarlo a la generación de un patrimonio, claro, no a un tema de supervivencia, ¿no? De enfocarlo al consumo de diferentes productos o artículos. Entonces, tuvimos grandes aprendizajes de este sector, de cuáles están siendo sus comportamientos, cuáles son sus aspiraciones, y también los retos a los que se enfrentan en cuanto a que si no logran concluir sus estudios, ya sea porque tienen que aportar a la familia, ya sea porque tienen que iniciar su actividad laboral, se ven expuestos a trabajos de menor calidad, de un menor ingreso, un trabajo mucho más precario, sin un sistema de seguridad social que los proteja y que los envuelva para un más largo plazo. Y esto pues va teniendo consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Entonces, parte de nuestro objetivo ha sido buscar la permanencia en los estudios, porque hemos visto y está comprobado que entre mayor sea el nivel de estudios que logran tener los jóvenes, pues pueden tener oportunidades, pueden llegar a tener un incremento de ingresos de más del 30%. Sí. Entonces, y esto aunado a todo un sistema de seguridad social y de protección. Entonces, sí nos sirvió el estudio para identificar necesidades, entender el contexto y poder empezar a desarrollar indicadores de diferente naturaleza, de conocimientos, cuál es el nivel de conocimientos de los jóvenes, de qué manera está influyendo la información que ellos tienen en las decisiones que están tomando, pero también de qué actitudes presentan los jóvenes. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención en ese estudio. Nosotros queríamos saber en qué momento el joven se empezaba a ser responsable de su situación financiera, y teníamos ciertas creencias, ciertas hipótesis que podría ser en el momento que tenían que eran padres de familia, y nos dimos cuenta que ese no era un indicador suficiente para tener ya un tema de responsabilidad en el manejo financiero, sino que tenía que ver más con su independencia. Cuando los jóvenes salen del núcleo familiar para depender
por sí mismos ya de sus ingresos financieros, es en ese momento cuando los jóvenes realmente tienen un cambio de comportamiento hacia mayor planeación, mayor organización, y bueno, son aprendizajes y hallazgos importantes que tuvimos a través de esta investigación. Entonces, si bien esta investigación la realizamos en 2013 y 14, hoy los resultados siguen siendo relevantes en la construcción de los programas y que estamos trabajando hacia los jóvenes y en búsqueda de seguir entendiendo de qué manera podemos hacer un cambio, no solo en el nivel de conocimiento, sino el comportamiento que están teniendo los jóvenes para aspirar a una mejor calidad de vida y a un mayor bienestar. Sí, fíjate que cuando uno comenta a veces con los jóvenes, te digo porque, bueno, yo estoy en el nivel medio superior y entonces los muchachos dicen, no, yo quiero esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo lo vas a lograr? Y me dicen, pues no sé, maestra, no saben cómo. Entonces, y de hecho, al leer parte de la investigación, de los resultados de esta investigación, me llamó la atención el comentario de un joven regiomontano, que decía, yo no sé ahorrar, yo no sé ahorrar, todo lo que me llega de mis papás lo gasto. Y ese joven pues no estudia ni trabaja, además de todo, ¿no? No estudia ni trabaja. Entonces, esto nos hace pensar que en el seno familiar se dan las primeras lecciones de educación financiera y que no siempre son las más adecuadas. Sin embargo, la familia tiene un papel preponderante en este asunto, Verónica. ¿Se han percatado ustedes como institución bancaria que existe un cambio en las familias en la manera de administrar hoy sus recursos financieros? Porque de ser así, pues estaríamos palpando los cambios en los jóvenes de hoy, ¿no? O sea, hay jóvenes que, a lo mejor de mis propios estudiantes, igual dicen, es que yo termino la semana y yo no sé ni en qué me gasté el dinero, pero ya no tengo, el jueves ya no tengo. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento, sin duda alguna. Efectivamente, y no solamente a los jóvenes, ¿no? También a los adultos nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? La familia es un factor importante al momento de que uno empieza a hacerse de una cultura financiera. Totalmente. Hoy yo te puedo decir que a partir de los estudios que hemos hecho también en colaboración con la UNAM, la primera encuesta de la cultura financiera de las familias en México, fue uno de los determinantes. Los aprendizajes en la familia, pues es lo que primero se transmite a los hijos. Y esto es para bien y para mal, porque no necesariamente las buenas experiencias. Cuando hay buenas experiencias, se transmiten esas buenas experiencias de generación en generación, pero el mismo caso, cuando hay una mala experiencia, pues a veces sin tener la información adecuada, transferimos esa mala experiencia a los jóvenes respecto a determinadas situaciones relacionadas con este tema. Y tu pregunta me invita a abordar varios temas. Por un lado, fíjate que este estudio de los jóvenes nos hizo reflexionar muchísimo sobre este paradigma que tenemos del nini, que no estudia y que no trabaja, y como con un comparativo con el flojo, con el que no está aprovechando las oportunidades que existen a su alrededor. Y nos damos cuenta que quienes se encuentran en una situación de esa naturaleza no están así por elección, sino tiene que ver con todo el contexto que los rodea. Muchos de ellos tienen pérdidas constantes de su empleo precisamente porque no tienen la experiencia suficiente que como la tuvieron algún adulto. Entonces hay una rotación constante por parte de ellos, tienen un ingreso muy bajo, entonces también el joven no identifica cuál es el valor de hacer el esfuerzo si el ingreso que recibe prácticamente es igual a que si no hiciera el esfuerzo por desplazarse a veces 2 horas de camino de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo. Entonces vemos que el ingreso tan bajo de los salarios a los que pueden acceder los jóvenes que no tienen un alto nivel de estudios los pone en una situación vulnerable también respecto a su situación laboral. Vemos también que a veces el embarazo adolescente o el embarazo juvenil también pone en condición de vulnerabilidad a las mujeres, y eso les dificulta el que puedan acceder a un ingreso o a un trabajo con la flexibilidad que una mujer embarazada
puede acceder. Claro. Entonces, para nosotros fue muy importante el identificar que esto no es una decisión del joven, sino un contexto que tenemos que trabajar y fortalecer desde diferentes instituciones y desde políticas públicas que puedan incidir a otro nivel y favorecer las condiciones a las que hoy en día se están enfrentando. Sin duda la familia tiene un papel importantísimo porque son ellos quienes están transmitiendo las buenas y malas experiencias. Entonces, en la medida en que nosotros podamos trabajar pues con padres y madres de familia y empezar a transformar estas creencias, estos comportamientos que no están generando bienestar de largo plazo, pues tendremos más oportunidad de influir en familias completas, especialmente en las jefas de familia. Entonces sí hay una labor muy importante que hacer con la familia, con los padres, y desde luego también con las instituciones, porque no solamente la institución se vuelve un foco de aprendizaje, sino también la escuela formal, que si bien sabemos que es un reto poder incidir a través de la educación formal, pues sabemos que son la forma en la que más rápidamente podríamos generar un cambio cultural, claro, por el alcance que podríamos tener también a nivel nacional. Entonces hemos estado trabajando de la mano con la Secretaría de Educación Pública, trabajando de la mano diferentes instituciones del sector privado, público y social, que hemos prácticamente trabajado estos 2 años en temas de cultura económica y financiera, para ver cuáles son las mejores formas de, con este cambio de currículum que se está dando en el sector formal, la educación económica y financiera sea un eje transversal. Y tenemos ya la puerta abierta por parte de la Secretaría y estamos trabajando en la construcción de propuestas que sean totalmente aplicables en el corto plazo, capitalizando precisamente la experiencia de las instituciones que hemos participado durante todos estos años en probar metodologías, en tener aciertos y también desaciertos. Claro. Entonces, sin duda ahí tenemos una ventana de oportunidad como país en México. Y con las familias ha sido distinto porque ahí sí hemos podido trabajar con diferentes familias de diferentes entornos y contextos socioculturales, y ahí vemos efectivamente resultados muy positivos respecto a planeación, logro de metas, emprendimiento de actividad productiva. Entonces, sin duda vemos buenos resultados que son transferibles e incluso puedan tener un mejor resultado si empezamos desde edad más temprana, ¿no? Claro, el impacto podría ser quizá mayor y quizá en más corto tiempo. Exactamente, eso tiene que ser la apuesta. Pues fíjate que definitivamente esto que tú nos comentas, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos ese pendiente, porque ¿qué pasa con la educación financiera dentro del instituto? Uno diría, ¿no? Hemos tratado de incidir en el currículo, pero ahora que tenemos la oportunidad de que podemos participar en un nuevo, en el rediseño curricular, bueno, pues queda abierta la invitación para que pues nos podamos contactar un poquito más adelante y ver qué podemos hacer como instituciones que estamos preocupadas por este tema de desde luego, educación financiera, ¿no? Yo te diría que cuentan con nosotros. Felicitamos este esfuerzo de repensar la cultura financiera. El título me encanta, porque yo creo que la cultura financiera es algo que no puede estar estático, se tiene que estar repensando y reinventando para responder a las necesidades de un mundo cambiante y en una transformación a una velocidad impresionante. Entonces, sí, la educación financiera se tiene que mover a esa misma velocidad. Yo te diría, lo que hoy estamos ofreciendo no se compara con lo que ofrecíamos en 2004 que iniciamos el programa. Así es. Y sin duda no será la educación financiera que deberemos ofrecer en los próximos 5 o 10 años. Sí. Entonces, pues se trata de estar en constante vinculación con los grupos con los que queremos trabajar y atender, y pues ahí la academia tiene un rol preponderante también. Así es. En este momento estamos nosotros haciendo programas para las escuelas, donde en cada una de las unidades académicas se está generando un programa de innovación educativa. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con innovación educativa. Definitivamente tenemos que cambiar la forma de pensar
que teníamos, como tú dices, hace 5 o 10 años con respecto a esta necesidad de formar a jóvenes que puedan tener una buena planeación y una buena administración de los recursos. Uh-huh. Y también recuerdo que hace algunos, que serán unos 3 años, hicimos una propuesta para incluir la materia de educación financiera en el currículo del nivel medio superior, pero ha quedado estático, o sea, se quedó ahí ya, se iba a dar, pero todo se paró por algunos problemas que hubo, y en este momento pues estamos con todos los ánimos de retomar, pero qué mejor que acompañados con instituciones que ya han tenido esta experiencia, ¿no? Al tener nosotros a la población cautiva, esto también genera una riqueza mayor, un impacto mayor a través, en la educación, a través de los programas que ustedes han implementado para la población en general, porque su población no es cautiva. Vamos, la que ustedes tienen no es tan cautiva, ¿no? Como la que hemos tenido nosotros. La oportunidad de trabajar con grupos y que están pues dentro de un contexto de forma cautiva, escuelas y empresas, y sin embargo también hemos trabajado en otros espacios donde no volvemos a tener contacto con las personas que trabajamos previamente, entonces difícilmente nos ha sido posible con esos grupos poder tener un seguimiento y un monitoreo de cuál fue el impacto o el resultado. Lo que sí te puedo decir es que en estos 12 años vemos que la educación financiera es de suma importancia, porque todas las decisiones que tomamos como personas, como instituciones, están relacionadas a recursos, y ya sea económicos, recursos humanos, recursos materiales, y en el momento que entendemos que cuando hacemos las mejores decisiones, optimizando nuestros recursos, pues es como logramos tener mayores beneficios. Se vuelve como un círculo, pasar del círculo vicioso a un círculo virtuoso que genera mayor bienestar y crecimiento. Entonces, si nosotros vemos que la educación financiera no es un tema aparte, no es un tema aislado, sino un tema que nos acompaña al logro del proyecto de vida de un joven, del proyecto de vida de una familia, del proyecto de negocio, del plan de negocio de una microempresa, en ese momento comprendemos el valor y la cantidad de herramientas que nos provee para poder hacer la mejor optimización. Y con eso garantizar pues el logro de una meta, el lograr generar utilidades en el caso de una empresa y no solo quedarnos en el punto de equilibrio o incluso cuando todavía le seguimos invirtiendo al negocio en búsqueda de que en algún momento prospere. Y en el momento que tenemos que logramos comprender ese beneficio, entendemos la relevancia que tiene en todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Entonces, sin duda hemos dado avances importantes como país, y el año pasado tuvimos el lanzamiento de la Política Nacional de Inclusión Financiera, casi 10 años después de que inició el proyecto, pero un avance importante que nos pone hoy una plataforma. Y si te fijas, el primer eje de la política es la educación económica y financiera, y eso me pareció una muy buena noticia, porque creo que un riesgo sería enfocarnos en el acceso a productos y servicios financieros de manera aislada, sin entender las necesidades de la población. Si logramos para los próximos años combinar el diseño de productos y servicios financieros formales, o sea, en un marco de protección que respondan a las necesidades de los segmentos, y al mismo tiempo que vayan acompañados de esta educación financiera, estaremos teniendo la fórmula adecuada. Y desafortunadamente vemos que también existen esfuerzos donde se da educación financiera como una estrategia para poder colocar los productos, y yo creo que ese sí no es el enfoque adecuado. Y tenemos que buscar realmente responder, pues como lo he insistido, a través de la investigación y de la evaluación, entender cuáles son las necesidades y cómo los productos financieros se vuelven herramientas para el logro de un proyecto de vida, un proyecto familiar o un plan de negocio, como lo comentaba. Efectivamente. Nosotros en el Instituto Politécnico hace algún par de semanas acabo de ver que hay una encuesta hay una encuesta respecto a una propuesta que está haciendo la Escuela Superior de Economía de crear la licenciatura
que se llama Economía Financiera. Entonces digo, bueno, pues vamos de alguna manera avanzando en ese sentido, y siempre hemos comentado, nosotros somos del área de sociales, ciencias sociales, pero la educación financiera permea a cualquier persona, es decir, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los sociólogos, los dentistas que se preparan en el instituto, todos necesitan una educación financiera. Por lo tanto, este eje transversal del que tú llamas, del que tú hablas, pues también estamos en la misma sintonía en ese sentido. Y creo que hemos ido avanzando en ello, ¿eh? Antes veías claramente, no, economía y finanzas pues es para los financieros, los administradores, incluso hasta como un tema elitista, ¿no? Para quienes realmente tienen recursos. Y hoy en día ya no vemos esa creencia tan arraigada. Ya vemos que hay un interés de diferentes disciplinas, incluso la necesidad en las diferentes disciplinas para poder desarrollar estos conocimientos, estas habilidades, estas competencias que realmente vas a utilizar en cualquier ámbito de tu vida laboral. Desde que vas a generar un ingreso, cómo lo vas a administrar, y, en fin, tiene un impacto enorme. Así es, pero bueno, mira, vamos a seguir. Tenemos por aquí otra pregunta más. Dice que ¿qué hay? Pues creo que ya la contestaste hace un momento. ¿Qué hay en cuanto al género en educación financiera? O sea, ¿qué encontramos? ¿Las mujeres son mejores administradoras, o los hombres? ¿Las mujeres les interesa más esta parte de saber administrar los recursos, o los hombres? Pues mira, hemos tenido hallazgos interesantes. Yo creo que está comprobado que las mujeres son excelentes administradoras, y un dato curioso que seguramente lo hemos comentado previamente, que la mujer destina prácticamente sus ingresos de forma completa para el beneficio familiar, a diferencia del hombre, que genera ingresos y una parte es para la familia y otra parte es para sus propios objetivos y metas personales. Entonces vemos diferencias no en la forma de generación, sino desde luego pues en la forma de distribuirlo. Desde luego también para generar un ingreso vemos que las mujeres acceden a ingresos menores en diferentes ámbitos de la vida laboral, y eso es una oportunidad que tenemos como política pública para poder generar las condiciones que permitan una equidad en el ingreso que puedan percibir tanto hombres como mujeres, acorde a los diferentes niveles de formación, acorde a las actividades que se desempeñan, desde luego, pero que sí pueda haber una equidad de oportunidades en este sentido. También otro dato interesante es que las mujeres muestran, y lo vimos en el estudio de jóvenes, habilidades importantes para la planeación y la previsión. Son un poco, no vemos una diferencia tan significativa como la habíamos pensado, pero sí veíamos un poco de mejor planeación y previsión por parte de las mujeres. Sin embargo, en el caso de uso de productos y servicios financieros, vemos un uso más efectivo por parte del género masculino. Entonces vemos una oportunidad en cuanto al uso de productos y servicios financieros formales, que pueda haber esta facilidad de manejo por parte de las mujeres. Entonces, si te fijas, tenemos comportamientos interesantes, hallazgos importantes que sin duda vemos que es importante que se desarrollen programas específicos para trabajar con mujeres. Y lo que mencionaba yo hace un rato, cuando trabajamos con jefas de familia, estamos asegurando no solamente la formación de esas mujeres, sino de su entorno familiar, porque son ellas las principales transmisoras de la cultura dentro de la familia. Entonces, sin duda, es muy importante trabajar con la mujer en diferentes entornos y fortalecer sus capacidades, sus competencias, no solamente el tema de conocimientos. Bueno, bueno, como sabemos, pues toda sociedad genera una cultura que le pertenece según el lugar donde vive, las circunstancias, las costumbres, sus propias creencias. Así es. Y muchos factores que la definen. ¿Qué podemos entender como una cultura financiera?
¿Qué podemos Mira, entender? es una excelente pregunta, además es una pregunta muy amplia. Yo creo que eso meritaría prácticamente que un programa para contestarla, pero nosotros hemos entendido en la cultura y ahí me gustaría, hay una lámina que quisiera compartir con ustedes. Nosotros estamos enfocando el tema de cultura financiera a cómo podemos promover e impulsar la ciudadanía económica. Y ahí tiene que ver con el desarrollo de competencias en las personas. Nosotros vemos la ciudadanía económica como abordada desde dos ámbitos. Del ámbito de los ciudadanos, de los consumidores de los productos y servicios financieros, y de los consumidores en general. Entonces, hacia los consumidores lo vemos como fortalecer sus capacidades, sus competencias, sus conocimientos, para que puedan ejercer el derecho a una ciudadanía económica responsable. Y por el otro lado, vemos a las instituciones, a la infraestructura, al gran sistema que tenemos como país. Y ahí el gran reto que tenemos es cómo las instituciones podemos favorecer, si nos vamos a la lámina anterior, cómo las instituciones podemos favorecer precisamente la oferta que tenemos para el público en general, cómo podemos mejorar la oferta de productos y servicios financieros acorde a sus necesidades, ¿no? Creo que también hemos visto cómo se ha ido transformando la banca, ¿no? De generar un producto y buscar quién es el segmento que lo puede utilizar. Creo que ha habido mucho mayor acercamiento hacia entender necesidades de los segmentos y entender qué productos son los que facilitan la vida de esas personas. Y yo creo que ahí estamos viendo una transformación en el sector financiero, no solo de productos y servicios, incluso de canales. Y yo creo que me parece que vamos en el camino correcto, y ahí sin duda nuevamente la investigación y la evaluación pues serán determinantes para construir modelos sostenibles de inclusión financiera responsable. Entonces, para nosotros, si te fijas, cultura tiene que ver con un poco con todo el contexto. Sí, claro. Pero enfocado a nuestro quehacer, lo vemos como poder favorecer la generación, la administración y la optimización de los recursos, encaminados a mejorar la calidad de vida y el bienestar. Por eso, nuestro programa en Citibanamex ha sido no un programa de bancarización, ha sido un programa de inclusión financiera que va más allá o mucho antes de llegar a una sucursal y pedir un servicio o pedir un producto financiero. Tiene que ver con cómo organizo los recursos en especie, cómo organizo los recursos en mi familia, cómo establecemos metas. Entonces nos dimos cuenta que es una visión mucho más integral y que eso nos da pie a que también la banca se pueda mover hacia una banca diferente, ¿no? Claro. Así es. De hecho, Anne, digo, todos los esfuerzos que ustedes han hecho por estos 10, 12, 14 años que llevan trabajando este tema, bueno, sabemos que hay un antecedente respecto a lo que es cultura financiera, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se hicieron una serie de recomendaciones a los países miembros para que generaran programas de gobierno encaminados a educar financieramente a la población. ¿Tú nos puedes decir cómo actuó tu institución bajo esta circunstancia, bajo esta petición? Sí, claro, muchas gracias. Pues mira, en realidad tengo una lámina también que quisiera compartir con ustedes, donde se ve claramente la línea del tiempo que hemos tenido como país. Si se fijan, en 2003 fue la recomendación de la OCDE, la primera vez que la OCDE recomienda que se atienda este tema como un intento de empezar a generar la plataforma que pudiera dar una previsión social de más largo plazo. Y en 2004 fue cuando en México Banamex dio el primer paso, fuimos institución pionera en generar un área y un programa de educación financiera enfocado precisamente a calidad de vida y bienestar. Ahí, en aquel momento, curiosamente, nosotros nos diferenciábamos de la OCDE. La OCDE tenía un enfoque mucho más hacia bancarización. Y nosotros nos diferenciamos, o sea, seguimos naturalmente las recomendaciones que nos parecieron relevantes, pero hubo la visión en la institución de ir mucho más allá y entender a la educación financiera mucho más amplio.
Años más tarde, la OCDE cambia su definición de cultura financiera y de educación hacia un concepto mucho más semejante al que nosotros propusimos desde 2012. Y esto pues a nosotros nos da una muy buena noticia de haber logrado construir las bases con una visión adecuada. Posteriormente surge el MIDE, el Museo Interactivo de Economía en México, también como una forma de mirar a la economía diferente, la economía relacionada a la cotidianidad. Más adelante empiezan ya a efervecer todos los programas de educación financiera de otras instituciones del sector privado, del sector público y del sector social, y lo cual vemos con una gran noticia. Y empiezan también iniciativas internacionales a sumar esfuerzos entre regiones. Entonces, creo que hemos dado pasos agigantados, sin duda alguna hay mucho por hacer, todavía no nos sentimos para nada satisfechos porque el tamaño de las necesidades que tenemos son enormes, pero sin duda se han ido dando avances importantes en el desarrollo de estos 12 años. Y también nosotros caminando hacia programas cada vez más integrales, cada vez a mayor profundidad, buscando cómo generar mayor escalabilidad y mayor impacto social. Entonces creo que ahorita a los 12 años del programa, te diría como institución, pero también lo creo como país, contamos ya con la experiencia suficiente y con la visión de lo que podremos construir para la siguiente década. Ya hemos probado, ya hemos visto que sí funciona y que no. La educación financiera no debe ser por ningún motivo una estrategia de marketing de las instituciones del sector privado, de marketing social, como se le ha calificado. Tampoco debe ser solamente una bandera del sector público, de una estrategia política de gobierno, sino que realmente necesita una estrategia intersectorial, donde el papel de las instituciones privadas son muy importantes porque al ser nosotros como bancos quienes ofrecemos estos productos y servicios, pues es parte de nuestra responsabilidad social acompañarlas de toda la educación financiera que nos permita hacer el mejor uso de esos productos y servicios. Y yo te puedo decir que hemos caminado mucho como institución para que las áreas dentro del banco, dentro de Citibanamex, acompañen sus productos y servicios con educación financiera. Y sin duda, por parte del sector público, el que se puede incorporar dentro del currículum formal y dar pasos tan importantes como los ha dado también Brasil. Brasil ha logrado insertar la educación financiera en todo el currículum formal, desde la educación preescolar, la educación básica, y eso lo ha colocado a nivel internacional como un referente de Latinoamérica. A pesar de los grandes esfuerzos que en México ha hecho el sector privado, hoy en día no tenemos todavía ese reconocimiento por parte de los organismos internacionales. Tenemos ese gran pendiente. Sin embargo, tenemos el momento histórico en el que se está transformando el currículum formal hacia un enfoque mucho más constructivista, mucho más lúdico, donde las escuelas tienen voz, donde se está poniendo a la escuela en el centro, y las escuelas están interesadas porque nosotros recibimos solicitudes de forma independiente todos los días de escuelas de toda la República que están interesadas en recibir educación económica y financiera, no solo para sus alumnos, sino para sus maestros y sus padres de familia. Y las atendemos de forma independiente. Entonces, ¿qué mejor que darle todo un respaldo y poder tener el acompañamiento de la Secretaría de Educación y construir programas que puedan tener este alcance y esta escalabilidad a nivel nacional? Claro, sí. Sí, realmente te digo, estamos en un momento histórico en el que muchas cosas pueden cambiar. Pueden cambiar al respecto del tema que nos ocupa, del tema que nos preocupa. Depende de las instituciones, pero las instituciones están formadas por personas. Así es. Somos las personas quienes estamos impulsando esto en los diferentes ámbitos. Claro. Entonces yo creo que es un llamado y una invitación para que tengamos una aproximación diferente. Así es. Bueno, vamos ahorita a hacer un pequeño espacio para conectarnos con Esca Santo Tomás. La vemos que está conectada a Esca Santo Tomás. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. No vemos presencialmente. Ya viene la maestra Citlali. Citlali, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Ay, creo que ya nos escuchan. Sí, ¿Qué tal? sí. Muy buen día, buenas tardes. Licenciada Verónica Petit, muchas gracias por haber asistido a esta sesión, es muy importante para nosotros. Lamentablemente sí tenemos los tiempos así muy marcados con las sesiones y este retraso técnico, bueno, ya algunos maestros ya se retiraron y también alumnos, todavía quedamos 2 maestros, pero no hay preguntas para esta sesión, solo el agradecimiento por haber participado. Es muy importante la información que nos comparten, los resultados del estudio, y yo creo que esto nos va dando indicadores para los retos que tenemos como escuela, como maestros y como alumnos. Desde qué punto aparecen nuevos retos que tenemos que cubrir y poder trabajar sobre ellos. Como bien lo mencionaba la maestra Reina, esto nos da pauta para hacer nuevos programas, ¿no? Un rediseño de programas e incluir los resultados de este estudio. Muchas gracias. Gracias, maestra Reina. Sí, bueno, independientemente de eso, sabemos que vamos a tener el video en la página del seminario para que ustedes lo puedan retomar después y puedan hacer también sus preguntas. Sí, de hecho, entonces ahorita ya por la hora que los nuestros salieron, pero sí estuvieron aquí presentes. Okay. O sea, ya sería el final lo que nos faltaría. Así es. Muchas gracias. De todas maneras, me voy a dar la tarea de leer algunas preguntas que te mandaron, precisamente la maestra Citlali. Te dice: agradecemos el documento de referencia que nos comparte. Es muy significativo que las instituciones financieras como es Citibanamex y la UNAM realicen este tipo de investigación. Considero que este estudio puede dar una perspectiva real, nos habla acerca de cultura financiera de los jóvenes. Considero que este estudio puede dar una perspectiva real de la situación de la educación financiera y ver los retos a los que debe estar preparado México. ¿Qué retos son los más urgentes por atender a partir de los resultados de este estudio? Esa es la pregunta que te hace. Yo creo que tenemos muchos retos, pero quisiera enfocarme en 4 de estos. De hecho, los tengo en la lámina 12, si me ayudan a poderla transmitir. Una de ellas es consolidar los modelos de inclusión financiera responsable. Quisiera hacer énfasis en el concepto de responsabilidad, porque yo creo que no debe de ir más rápido el acceso y el uso de productos y servicios financieros formales que a los temas de la educación. Entonces, sabemos que nos encontramos ante una revolución digital que pone a prueba nuestros usos y costumbres. Y estamos con sectores de la población que se encuentran completamente excluidos en diferentes sentidos, pues se ven realmente. Si me ayudan con la lámina número 12, por favor. Muchas gracias. Vemos que esta revolución digital nos está acercando a las comunidades más remotas del país. Hay mucho por caminar. Por eso yo definitivamente estoy a favor de la digitalización de muchos materiales. Sin embargo, también creo que debemos ser precavidos. No podemos prescindir de ninguna manera todavía de las intervenciones a nivel presencial, porque la realidad y el contexto de nuestro país no es el de otros países de primer mundo. Entonces, si nosotros aspiramos a movernos en bloque y trabajar con la base de la pirámide y tener una estrategia de país, pues tenemos que poner mucha atención en modalidades mixtas, presenciales, en donde no hay todavía conexión remota, y digitales sin duda en aquellos sectores de la población que ya acceden a ellos o que están por hacerlo en muy corto plazo. Sin embargo, creo que sería un error hacer un traslado. Nosotros constantemente estamos trabajando con diferentes instituciones, tenemos una red de 124 socios y está como esta idea de si queremos ser modernos, esta idea de la modernidad, tenemos que ser totalmente digitales. Y todavía vemos comunidades, sectores, grupos de indígenas que no tienen acceso a estos canales y a estos servicios. Entonces, mi acercamiento sería más prudencial en ese sentido. Sin embargo, buscar también que, como lo decía hace un ratito, que sí podamos empezar a utilizar y aprovechar estos canales digitales de mejor manera. El siguiente es incorporar contenidos al currículum formal, que ya lo decía María Reina con
con total efectividad, que es importante que demos este paso como país, desde la educación preescolar hasta la educación media, superior y superior. En la medida en que logremos incorporar esto, sin duda estaremos ahorrándonos muchos aprendizajes para las próximas décadas. Es importante incluir los contenidos correctos, las metodologías correctas. No es un tema de dar información, sino de desarrollar las competencias adecuadas. Y para eso, pues, tendremos que trabajar en conjunto y aprovechar la experiencia de los diferentes sectores en la materia y trabajar de la mano. Claro que la familia tiene un papel preponderante y simultáneamente tendremos que trabajar en estrategias enfocadas a la familia. El tercer reto es potenciar el acceso, pues, a la educación financiera mediante nuevas tecnologías, que es parte de lo que comentaba ya hace un rato, y la última es aportar al conocimiento a través de la investigación y la evaluación. Creemos que si no hay identificación de necesidades reales, como lo decía hace un rato, estaremos construyendo programas sobre el escritorio sin garantizar la efectividad de los mismos. Es importante medir. Vemos áreas importantes de oportunidad en evaluación en México. Hemos trabajado de la mano con diferentes asesores, centros de investigación, y la construcción de indicadores ha sido todo un reto. Todavía hay mucho que hacer, precisamente porque hay grupos de población cautiva, grupos de población que no tenemos un contacto recurrente con ellos. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en ello, y estos son los principales retos que veo para los próximos años. Sí, muy interesante, Verónica. La maestra Patricia Margarita García Ortega, también de ESCA Santo Tomás, dice: hola Verónica, gracias por el estudio y los resultados que nos compartes. Con relación al tema previsión, ahorro para el retiro, y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los retos, fortalezas y debilidades? Mira, ahí tenemos, yo los invito a que conozcan las investigaciones que ha realizado Amafore. Ha hecho importantes aportaciones a la investigación para entender el ahorro para el retiro y la previsión. Estuvo enfocado a género, estuvo enfocado a jóvenes, y pues se ha seguido trabajando de manera muy importante. Yo creo que los grandes retos es que logremos que las generaciones que logran insertarse a la vida productiva, los jóvenes, que son con los que principalmente trabaja el instituto, puedan asegurar su seguridad social de largo plazo. En la medida en que ellos cuenten con la información y con las herramientas adecuadas, ustedes saben que pasamos a un sistema del retiro que depende principalmente del trabajador. Anteriormente dependía de la empresa, dependía del gobierno, y tenemos todavía la creencia de que mi patrón es el que es el responsable de brindarme esa seguridad, esa protección, o el gobierno lo hará, ¿no? Sin embargo, el sistema se ha renovado y hoy en gran medida depende de la aportación que yo haga. Entonces, si bien hay una protección del patrón y del gobierno, pues esa solo cubre un porcentaje, el menor porcentaje de nuestra seguridad social de largo plazo. Depende en gran medida de si hacemos aportaciones voluntarias, y esto poco lo sabemos, y las aportaciones voluntarias nos dan uno de los más altos rendimientos hoy en día en el mercado de las inversiones. Entonces siempre es una discusión si en la Afore es una inversión o es un ahorro. Y en realidad para el trabajador es un ahorro. Sin embargo, para las Afores se encargan de invertir ese recurso y lograr un rendimiento positivo a partir del ahorro que aporta el trabajador. Entonces, de la suma de estos tres es como nosotros garantizaremos un ingreso fijo que nos permita por lo menos no disminuir nuestra calidad de vida durante la vejez. Entonces, el gran reto es que tomemos conciencia de que el sistema se ha modificado, que depende de nosotros, que si yo no tomo cartas hoy, nadie las va a tomar por mí. Y si logramos que quienes se incorporan a la vida productiva puedan insertarse con esa conciencia clara, pues estaremos garantizando que los jóvenes de hoy, en 50 años, puedan tener una calidad de vida distinta, porque además eso se suma a que se incrementa
la esperanza de vida en México. Entonces ya no sé si eso es una buena o una no tan buena noticia, porque ¿de qué vamos a vivir esos años que estamos ganando? Sí. Entonces, tenemos retos importantes en materia de ahorro para el retiro. Sí, yo les comento a mis alumnos, porque ellos son muy jóvenes, son adolescentes, y yo les digo, yo probablemente a los 60 años me podré ya jubilar, pero ustedes pues tendrán 80 y seguirán trabajando la ciencia, digo, qué bueno que existe, pero ha logrado alargar la vida de las personas, ¿no? Y esto también es un problema fuerte, muchos adultos, muchísimos adultos. Y por otro lado, las campañas de planificación familiar de los años 70, pues ha venido ahora sí a tener un impacto real en la sociedad, pues 1.5 hijos por pareja es poquito, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién sostiene las pensiones? Antes había mucha gente que podía sostener el sistema de pensiones, ahorita ya se complicó bastante, pero pues aún así es, ¿cómo te diré? Es cuestión así de pensarlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, tendría como unos 17 años, 18 años, y me ofrecieron un seguro de renta vitalicia, y lo pagué durante 5 años. Y ya casi estoy a punto de empezar a cobrar mis 6,500 pesos al mes. Pero esos 6,500 va a ser una renta hasta el día que yo me muera. Entonces yo les comento a mis alumnos, cuando ustedes comiencen a trabajar, busquen asegurar de alguna manera, porque es un dinero que tú lo dejas ahí, se te olvida que existe, nunca lo vuelves a tocar. Y esos ahorros a plazos de 20, 25, 30 años, sí te van a dar algo, o sea, y entre más le metes, pues más recibes, ¿no? Por supuesto. Y son épocas en las que el chico comienza a trabajar, es soltero, no tiene hijos, no tiene, tantas responsabilidades económicas, sí, y por lo tanto quizá pueda ahorrar una buena parte de sus recursos. No, en la encuesta nos sale que solamente el 1% de los jóvenes invierten sus recursos. Entonces, pues vemos que aun cuando la mayoría nos dice que ahorra regularmente, no está aprovechando los productos de inversión. Precisamente cuando todavía no tienen una familia, no tienen esa responsabilidad que sin duda te consume una parte importante de tu ingreso, si no es que el 100%. Entonces, el mejor momento es cuando estás generando un ingreso, pero aún no tienes esa familia. Entonces, tienes la oportunidad maravillosa para generar las bases de un patrimonio y de tu seguridad social de largo plazo. Pero cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando, cuando no lo conocemos y no lo sabemos, lo desaprovechamos. Y nos damos cuenta cuando nos llega. De hecho, tenemos una frase que es, me alcanzó el retiro. Tenemos más casos, tenemos que invertir ese aprendizaje, en vez de que sean más casos de me alcanzó el retiro, es de la historia de éxito que nos compartes, de preví mi situación y gracias a que la preví, hoy tengo garantizada mi situación personal o familiar. Claro, y de ahí precisamente nuestra insistencia así real, de trabajar en esa etapa en que el joven ya es un adolescente. Tenemos, nuestra población está entre 15 años y 18 años, ¿no? Pero la mayoría no trabaja. Entonces es ahí donde la incidencia en el currículo tiene que ser así como, yo creo que va a ser un buen tema de discusión para nuestras autoridades en el Politécnico y para quienes estamos promoviendo este tipo de proyectos, porque entre más jóvenes comiencen a hacerse conscientes de la situación que tienen y del gran reto que tienen, porque ya no hay quien les va a pagar una pensión. O sea, ellos son los que van a decidir cuánto es lo que quieren tener para su futuro. Así es. Así es. No hay de otra. Eso, hay que aceptar la realidad y caminar hacia allá. En la construcción de un patrimonio y poder conocer. También en la encuesta vemos que la mayoría nos informa de qué productos y servicios hay. Y luego nos vemos expuestos a aceptar cualquier cosa que nos ofrecen. Y generalmente cada vez tenemos más acceso al crédito. Y el crédito es muy positivo si se usa para la construcción de patrimonio. Pero no hay mejor forma de invertir que el no tener un adeudo. A menos que sea para invertir una casa. También lo que eso significa hoy en día, poder vivir y habitar una casa y pagarla 20 años. Eso es un escenario en el que
no era pensado en generaciones anteriores. Claro. Y hoy en día eso es una realidad. Pues cuando el crédito se usa a favor de la construcción del patrimonio, es una excelente herramienta. Sin embargo, cuando estamos privilegiando el crédito para el consumo, no estamos aprovechando la inversión, estamos haciendo un intento de ahorro, bueno, en realidad estamos haciendo una mezcla no adecuada de la optimización de esos recursos. Claro, sí, así es. Fíjate que ahorita que comentas esto último, quisiéramos que nos pudieras comentar algo acerca del programa. Ustedes tienen un programa que se llama el programa Saberte Productivo, cuenta para ser dueño de tu futuro. ¿Qué nos puedes decir de este programa? Si me ayudan a transmitir la lámina número 10 de la presentación, simplemente compartirte que es un proyecto que forma parte de una alianza que se llama NEO, que es New Employment Opportunities, que hicimos en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, que hicimos gracias a la International Youth Foundation, y lo hicimos también en colaboración con CEMEX. Y ellos han sido parte importante de esta alianza. Se encuentra CEMEX, Manpower, FEMSA, Citibanamex, y trabajando de la mano juntos hemos invitado a instituciones del sector público, privado y social a trabajar de la mano por el emprendimiento y la empleabilidad en México. Y nuestro target son los jóvenes. Y de una meta que nos propusimos de 33,000 jóvenes, hoy tenemos 37,000 jóvenes atendidos, de los cuales 7 de cada 10 ya lograron ingresar, ya tener un empleo formal. Entonces estamos trabajando por mejorar la calidad de ese empleo. Nosotros nos dimos cuenta que con quien empezábamos a trabajar los temas de finanzas personales, al terminar todo un ejercicio, muchas gracias, se daban cuenta de que lo primero que tenían que hacer, bueno, lo segundo, porque lo primero es mejorar la forma en la que estás administrando tu ingreso actual. Y la segunda es ver de qué manera incrementas tu ingreso. Entonces nos dimos cuenta que había una correlación directa e inmediata entre finanzas personales y emprendimiento. Y entonces nos dimos a la tarea de diseñar un proyecto, un modelo que integrara ambos ejes. El eje de las finanzas personales y el eje del emprendimiento. Y el resultado fue Saberte Productivo, cuenta para ser dueño de tu futuro, que surge de la investigación que hicimos en colaboración con la UNAM. Y lo enfocamos no a desarrollar solamente conocimientos, sino conocimientos, actitudes, valores y comportamientos. Entonces desarrollamos un proyecto que tiene una duración de 20 horas. Nosotros capacitamos a los maestros del CONALEP. En este ejercicio participa el CONALEP Nuevo León de forma muy importante. Ellos, los mismos maestros, reciben esta capacitación previa y luego ellos la replican con todos sus alumnos durante el ciclo escolar. Entonces tenemos también una permanencia importante a lo largo del ciclo escolar y esto nos ha permitido que los alumnos reconozcan que no necesariamente solo es un tema de tener más dinero o generar más dinero o volverse millonarios, como lo vemos en programas de educación financiera de otros países, sino que se trata de cómo ellos mismos son su mejor recurso, que cuidar tu salud es invertir en ti, que cómo invertir en tu educación te va a permitir tener un ingreso mayor y acceder a una mayor calidad de vida. Entonces, es darse cuenta del valor que ellos tienen como personas y poder sacarle el mayor provecho. Segundo, es detectar sus fortalezas e impulsarlas al máximo. Nosotros les ayudamos, se aplican dentro de este ejercicio diferentes pruebas en las que ellos identifican para qué son buenos, cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que aprendan a trabajar en equipo. Que el talento que yo no tengo lo tiene mi vecino y podemos hacer una asociación maravillosa. Nos complementamos, nos enriquecemos y eso mismo sucede con las instituciones. A lo mejor mi institución es muy buena para ofrecer productos y servicios financieros y me asocio con otra que trabaja con un sector específico de la población, ¿no? Con los tenderos, con los abarroteros. Entonces, ¿de qué manera sumamos lo mejor que yo tengo con lo mejor que tú tienes? Claro, claro.
Identificar también aptitudes, habilidades y desarrollar competencias, no solamente financieras. Un malentendido también es solamente enfocarnos en cómo es el ahorro, cómo generar inversión, cómo pedir un crédito, sin tomar en cuenta las habilidades blandas. Y nosotros hemos tenido esa claridad y hemos podido construir programas en este sentido. ¿Y de qué manera el manejo de las finanzas te ayudan a lograr tu proyecto de vida? Entonces nosotros ayudamos a que los jóvenes que hoy vemos de pronto, muchos jóvenes que no tienen esperanza en el futuro, no saben qué va a pasar, por eso están enfocados en vivir el aquí, ahora, y mañana quién sabe qué va a pasar. Entonces devolver esa confianza, esa esperanza y esa construcción del futuro a los jóvenes y que se puedan insertar a la vida productiva, ya sea a la empleabilidad o al inicio de un negocio propio. Ajá. Pero para nosotros el emprendimiento se encuentra en ambos. Ajá. Y esos son los elementos que integran este programa. Ya lo hemos trabajado por 2 ciclos escolares consecutivos. Hemos trabajado en ejercicios de evaluación con el apoyo del CIESI, que es especializado en evaluación por competencias. Qué bien. Y pues es una alianza donde está, como comentaba, el sector público, sector privado y sector social, impulsando empleabilidad y emprendimiento. Así es que nosotros encantados de poder compartir esa metodología y poder implementarla dentro del instituto para poder medir los resultados y ver qué adaptaciones requeriríamos hacer para atender las necesidades que ustedes han detectado en sus alumnos y en la comunidad educativa. Híjole, pues muchísimas gracias. Es una gran oportunidad que como institución educativa nosotros tendríamos al poder hacer una mancuerna, Verónica, porque de verdad muchos maestros en el instituto estamos preocupados por esta situación. Llevamos desde el año 2011, este seminario inició en 2011, ya este es el 7º año. Qué bien. A ver si es nuestro año de la suerte, ¿no, Vero? Esperemos que sí, porque vamos a tener el grupo que organiza este seminario, tenemos otros seminarios más acerca, por ejemplo, de repensar las matemáticas, repensar la economía, que se acaba es su primer año que se generó, repensar la bioquímica, pero somos un grupo de maestros como un poquito inconformes, ¿no? Y que queremos cambiar algunas cosas para mejorar el instituto, o sea, son proyectos innovadores, que lo que queremos es que nuestros alumnos tengan mayores oportunidades de conocimiento, de preparación, de desarrollo de competencias, como tú lo has dicho, no solamente es el conocimiento, o sea, sabemos que hay chicos que, como tú dices, el chico vive aquí, ahora y mañana no sé, ¿no? Uh-huh. Y pues esa mañana nos está llegando todos los días y los chicos siguen a veces tienen algún problema de actitud, pero también eso es algo que tenemos que mejorar desde la educación formal. Y bueno, qué mejor que tenemos a ustedes como nuestros aliados. Vamos nosotros a hacer algún tipo de gestión en la institución para ver de qué manera podemos conjuntarnos, porque ahorita que me dijiste que trabajaron con CONALEP, yo creo que CONALEP de manera personal, alguien me dijo un día, es una persona que tiene un taller de torno y me decía, es que si se me va 1 o 2 torneros, yo rápido voy a CONALEP y ahí me consigo, luego me los traigo, estudiantes de CONALEP. Me decía, ¿de veras? Dices, son buenísimos. Y las mujeres son tan exactas en el torno que yo no cambio a las muchachas de CONALEP por otras, ¿no? Me comentaba, entonces digo, CONALEP ha tenido de verdad también muy buenos resultados en el sentido de que ha sido el proveedor de la industria. El proveedor para las industrias. Muchos jóvenes que salen de CONALEP están insertados en ese campo. Así ¿no? es, y parte de esta alianza que estamos haciendo es también ayudar al CONALEP y a otras instituciones de educación técnica a tener este acercamiento entre la necesidad que tienen las empresas hoy en día y la oferta que tienen las instituciones educativas. Y de esta manera facilitar
que la formación con la que salen los jóvenes realmente les garantice un ingreso a la vida laboral. Mientras permitamos que haya este distanciamiento, pues estaremos fomentando el desempleo o un trabajo muy precario para nuestros jóvenes. Entonces tenemos que trabajar por todos los sentidos. Por eso no lo podemos hacer solos. Tiene que ser la suma de sector privado, la suma de sector social y la suma de sector público trabajando con un mismo objetivo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Así es que pues la experiencia, el conocimiento, los programas que se han generado, pues puestos por supuesto al servicio de la comunidad educativa del Politécnico. Hemos tenido el gusto de trabajar con ustedes muchos años, beneficiando a los chicos del instituto, y nos encantaría poder continuar haciendo. Muchísimas gracias, Vero. Te agradecemos mucho tu presencia en este foro. Agradecemos infinitamente que sea tu tercera o cuarta vez que nos acompañas y que esperemos que esto realmente llegue a concretarse en algo, en un trabajo mucho más arduo, mucho más interesante. Muchas gracias. Nos encantaría compartir en un futuro, Reina. Tenemos dos investigaciones más que no hemos tenido oportunidad de platicar con ustedes, pero lo pueden encontrar en línea. Se los voy a adelantar a reserva de que nos tengamos una sesión para ello. Claro que sí. Se llama Tendencias de Innovación Social en Educación Financiera, un estudio que realizamos con Ashoka y con otras instituciones que se sumaron en este esfuerzo. Eso me encanta, cada vez ver más instituciones. Ya vemos cada vez menos esfuerzos unilaterales. Ya la dinámica es distinta entre las instituciones, y eso es una muy buena noticia para el mundo. Y la siguiente investigación que estamos por presentar recientemente y que con gusto también lo platicaremos aquí, los pequeños comercios de abarrotes, su modernización, una estrategia posible. Hicimos un análisis de la oferta y la demanda de este segmento tan importante para la política nacional de inclusión financiera, y vemos necesidades y oportunidades muy importantes en este segmento que pudimos tener noticia a través de este estudio. Entonces, encantados de poder compartir estos resultados con ustedes y poder seguir construyendo este diálogo que pueda ayudar a que nosotros aprendemos mucho de la colaboración con ustedes, y a nosotros nos encanta aportar lo que también hemos aprendido. Muchas gracias. Pues sí, queda abierta la invitación también para que en el próximo ciclo ya nos estaremos apalabrando por ahí con las nuevas sesiones. Y pues les agradecemos mucho a nuestros participantes. Una disculpa por el retraso en el inicio de la sesión, que ya recuperamos con creces. Los esperamos próximamente en la nueva sesión del Seminario de Pensar la Cultura Financiera, y tenemos por ahí también en las láminas los seminarios que están por hacerse el 17 de mayo, repensar las matemáticas con el tema formación en tecnologías, la noción de seres humanos con medios y la teoría de la actividad. Y por ahí tenemos también el seminario Pensar la Economía, que el viernes 19 de mayo a las 13 horas, salarios mínimos y constitución. Pues muchas gracias por todo. La siguiente sesión del seminario es el martes 6 de junio con Finanzas Populares, Factor de Desarrollo. Los esperamos y hasta pronto.